Hola chicos, estamos aquí de nuevo en la Escuela de Arte a Mano Alzada. En el vídeo de hoy lo que vamos a intentar aprender es cómo tratar, cómo cuidar, cómo lavar, cómo transportar pues nuestros pinceles. ¿Qué vamos a utilizar en la clase de hoy? Pinceles y brochas sucias, aguarrás, jabón y este hijo de los planetas. Lo primero que tendremos que saber es qué es un pincel y sobre todo qué partes lo componen, ¿no? Pues bueno, todos sabéis más o menos qué es un pincel, ¿no? Es de palo con pelos que sirven un poco como extensión de nuestros dedos, ¿no? Antiguamente se pintaba con los dedos, se puede seguir haciendo hoy en día, pero para eso tenemos esta herramienta estupenda y sencillísima que nos va a facilitar la tarea a la hora de pintar. Un pincel se compone básicamente de tres partes, ¿no? Tiene el mango, esta parte metálica sería la virola y la parte de pelo. Los mangos pueden ser de distintos largos y grosores, dependiendo. Normalmente el pincel de acuarela, como este caso del ejemplo que os pongo, suelen tener el mango corto. Pero un pincel dedicado a pintar al óleo o al acrílico generalmente va a utilizarse un mango bastante más largo. Suelen ser de madera, ahora los hacen de resina también, pero bueno, generalmente son de madera, viene barnizada. La parte metálica o virola es la que va a hacer que los pelos se sujeten al mango y bueno, pues le dan unidad a la herramienta. Y la parte de pelo, pues tenemos muchas opciones. En este caso es un pincel redondo, acabado en punta. Redondo porque la disposición del pelo es de forma circular, porque la virola es redondeada también. Los podemos encontrar planos, los podemos encontrar de lengua de gato, los podemos encontrar de abanico. Hay multitud de tipos de pinceles que generalmente los vamos a diferenciar por el pelo que tienen. Luego además el pelo también lo podemos encontrar de muchísimas procedencias. En este caso es fibra sintética, cada vez los hacen mejores los sintéticos y salen muy baratos. Yo la verdad es que os los recomiendo. Pero si queremos especializarnos un poquito más, podemos encontrar pelo de marta, pelo de oreja de buey, pelo de pony, de meloncillo, de ardilla, de lobo, incluso hasta de la primera pelusilla que le nace a los bebés humanos, ¿no? Que nos darían unos pinceles muy suaves. Esos no creo que se comercialicen ya hoy en día, pero que sepáis que también se podrían hacer. Nos podemos encontrar, por ejemplo, con un pincel redondo. Esto sería un pincel redondo porque la virola, si os fijáis, es redonda y el pelo está en una disposición redondeada que acaba en punta en este caso. Este es de fibra sintética. Este, al tener el mango largo, pues sería ideal pues para pintar con acrílico, probablemente, con óleo también. Lo que pasa que, bueno, el aguarrás, la verdad es que la trementina se come bastante el nylon de estas fibras de estos pelos, pero bueno, también nos pueden servir. Al ser redondo, pues son ideales, pues, por ejemplo, para hacer líneas y, bueno, luego ya al gusto de cada pintor. Igual que esos redondos tenemos algo muy parecido, pero que es un pincel plano. Esto sería un pincel plano. La virola, si os fijáis, está aplastada por aquí, está aplanada y entonces el pelo se dispone de una forma plana. Este es de nylon también, de fibra sintética, pero bueno, lo que quiero enseñaros es un poco la morfología del pincel, ¿vale? Este es ideal para pintar planos. Uno muy parecido al pincel plano sería este otro, que es el pincel de lengua de gato. Es un pincel plano también, pero las puntas del pelo están cortadas de forma redondeada, de forma que no nos va a dejar tanta marca la pincelada. Este es un pincel que se usa muchísimo, a mí la verdad que, bueno, me gusta bastante. Igual que en pelos de nylon, también tenemos este otro pelo que es muy clásico y muy típico, que son las cerdas blancas, ¿vale? Este es un pincel que resiste bastante más el problema con el disolvente, ¿okay? Este es ideal para óleo. Luego tenemos otros tipos de pinceles un poquito más raros, como por ejemplo este, que tiene el pelo tan largo. Estos son unos pinceles que se llaman de escritura o de recorte. Se utilizan o van muy bien por ejemplo, para hacer rotulismo, ¿no? Para hacer rótulos, letras o líneas muy largas, porque conservan muy bien la pintura, acumulan mucha pintura y nos permiten hacer trazos largos y finos. Otro pincel un poco raro sería este es un pincel de estarcido.
para stencil. Veis que está cortado como a cepillo, la punta del pincel es redondo, pero es plano el borde, la parte más externa, y esto es ideal para generar estarcidos. Otro pincel también bastante peculiar y que conoceréis son estos pinceles de abanico. Este está un poco chuchurrío, pero bueno, quería mostraros uno. El pincel de abanico es un pincel que se usa para hacer fundidos, básicamente. Yo sé que habéis visto muchos vídeos en YouTube a pintores que con esto aprovechan y hacen las copas de los arbolitos y cosas así. Bueno, un pincel se puede usar para lo que mejor te venga, ¿no? Pero en realidad esa no es su función. Idealmente esto es para generar barridos y fundidos muy suaves, de forma que yo voy abanicando, pues se llama de abanico también, la pintura casi no la toco y puedo generar unos fundidos muy suaves. Luego además también nos encontramos con este tipo de chismes. Esto es una paletina, veis que es con un pincel más ancho. Yo esto lo uso mucho, por ejemplo, pues para barnizar cuando ya he terminado un cuadro, pero vamos, se puede pintar con él muy bien. Con este utensilio también se pinta súper bien. Esta en concreto es muy suavita también y va fenomenal. Esto además me sirve para explicaros un poco la diferencia entre paletina y brocha, ¿vale? Esto parece una brocha, pero es una paletina. Esto es una brocha. Si os fijáis, si yo pongo las dos de canto, la brocha es mucho más ancha, ¿no? La virola, o el equivalente a la virola de la brocha, es mucho más ancha, de forma que lleva varias líneas de cerdas. La paletina es más aplastada, ¿okay? Entonces recoge menos pintura, bueno, se usa de distintas formas. Luego por último, no, esto no, hombre. Cuando yo me compro un pincel nuevo, pues antes de empezar a usarlo tendremos que, o conviene, que le hagamos una serie de cosas que os voy a explicar ahora mismo. Siempre cuando os compréis un pincel, o normalmente os va a venir con esta especie de funda transparente que vamos a tener que quitar y que prohibidísimo volvérsela a poner. Una vez que quitamos esta funda, nos olvidamos de ella, la tiramos a la basura, porque esto, yo sé que mucha gente intenta volvérsela a poner para que esté protegidito y peinadito el pincel, pero así lo que vamos a conseguir seguramente es que pillemos algún pelo, se salga por fuera de esta funda protectora y al final se nos va a estropear el pincel, porque se va a quedar despeinado. Entonces lo más apropiado es, una vez que quito esto, me olvido de ello, ¿de acuerdo? Lo siguiente que os vais a encontrar es que, bueno, vienen más duros que una piedra, ¿no? Veis que vienen peinados con un apresto que les ponen para que, bueno, los veamos así peinaditos y bonitos, pero esto no nos sirve para pintar tal cual viene, entonces veis que si yo lo fuerzo se empieza a despeluchar un poquito. Lo que vamos a tener que hacer para quitar ese apresto del todo es meterlos en agua, ¿de acuerdo? Entonces cogeremos un cacharrito con agua y lo meteremos en agua y se le irá el apresto. Entonces ya a partir de ahí ya sí podremos empezar a utilizarlo, ¿de acuerdo? Pero además de eso, cuando un pincel es nuevo, conviene hacerle otra cosita más. Porque cuando lo habréis notado, si ya habéis usado pinceles, que seguro que la mayoría sí, que empiezan a perder pelos, empiezan como a, pues eso, se van quedando más calvitos y eso es un problema porque, bueno, nos cargamos el pincel. Para intentar solucionar eso un poquito, vamos a hacerle un proceso que tendremos que utilizar, por ejemplo, este cacharrito, que no sé si conocéis, habéis visto alguna vez, o simplemente un vasito con agua. Yo os explico cómo funciona, pero os voy a hacer la demostración con este otro cacharro con agua porque es transparente y lo vais a ver mejor. De lo que se trata, que me enrollo mucho, es de que coloquéis el pincel en agua durante un buen rato, quizá una noche entera, para que la madera del mango se infle un poquito, se engorde y haga que haga más presión la virola con los pelos. De esa forma van a estar más apretados los pelos y ya no vamos a perder pelos del pincel, ¿de acuerdo? Entonces para eso este vasito es fantástico porque tiene este chisme aquí arriba, este sistema de muelles, y lo metemos dentro y entonces se sostiene dentro del agua, pero sin que el pelo toque el fondo del vaso, porque eso lo que podría hacer es que cogiese forma, se viciara la forma del pincel y no lo hemos cargado también. Entonces de lo que se trata es de que esté metido en agua pero en suspensión. ¿Cómo podemos solucionar eso si no tenemos este cacharro? Pues muy fácil. Con nuestro vasito de agua transparente lo que voy a hacer es colocarle con una pinza de madera
Le voy a agarrar así y simplemente voy a meter el pincel en el agua de forma que esté cubierto el pelo y toque la virola, quizá un poquito más abajo, pero intentando que la parte de madera no se moje, porque si se infla la madera fuera de la zona de la virola, lo que vamos a hacer es que la madera va a ensanchar tanto que va a romperse el barniz, se va a quedar muy feo. Entonces conviene que esté en remojo, pero sin que toque la madera directamente, que lo proteja la parte metálica de la virola, ¿de acuerdo? Dejaremos esto así, o todos los que compremos ese día, los dejaremos en remojo unas cuantas horitas, quizá eso, una noche, y al día siguiente ya podremos trabajar con él. Bien, pues nosotros ya tenemos nuestros pinceles listos para utilizar, ya los hemos utilizado y ahora después de utilizarlos, pues lógicamente se ensucian. Vamos a ver cómo tendríamos que lavarlos. Bien, pues lo primero que tendremos que hacer es eliminar los restos de pintura más gordos con un trapo. Podemos usar un papel de cocina, pero bueno, vamos a aprovechar mejor un trapo que lo podemos reutilizar más veces. Y bueno, ya que algunos no podemos ser buenos artistas, pues intentamos ser buenas personas y utilizamos un trapo que se puede reutilizar. Vamos a cuidar un poquito el medio ambiente, ¿no? Y luego lo que vamos a hacer es darle un buen restregón en aguarrás. Podríamos usar disolvente, pero el disolvente es demasiado fuerte. Yo prefiero que usemos un aguarrás sin olor, si puede ser, porque bueno, siempre cuando nos juntamos en algún sitio cerrado para pintar o estamos nosotros pintando en nuestro estudio, pues bueno, el olor hay gente que le da alergia, el aguarrás, o lo lleva mal. Entonces lo que haremos es echar, yo ya lo tengo aquí en un botecito, echar un poquito de aguarrás o diluyente sin olor y simplemente pues vamos a quitar los restos frotando en el fondo del bote. Quitaremos lo más gordo, sin miedo, apretando bien. Y a continuación lo que vamos a hacer es utilizar nuestro jabón. Con el jabón también ocurre lo mismo, hay gente que prefiere usar jabón en pastilla, jabón lagarto y cosas de estas así más tradicionales. Yo la verdad que creo que lo que mejor funciona es el jabón líquido, lavavajillas, Mistol o cualquier otra marca, que es pH neutro y es como más fácil de utilizar. Nos ponemos un poquito en nuestra palma de la mano y con agua fría o templada, nunca vamos a usar agua caliente, porque el agua caliente lo que hace es que puede estropear las fibras del pincel, sobre todo si es de fibra sintética. Pues eso, con agua templada o fría nosotros vamos a ir dándole círculos con el jabón, humedeciéndolo hasta que la espuma salga limpia. A mí me gusta repetir el proceso un par de veces, así que pues lo vuelvo a hacer, le pongo otro poquito. Esto se podría hacer con varios pinceles a la vez, pero bueno, para esta demostración he cogido uno solamente. Veis que yo aprieto sin miedo hasta que la virola toca con la palma de mi mano. No es de miedo, que no le pasa nada al pincel. Esto es indispensable porque si no limpiamos todo hasta la raíz, luego esta zona, la raíz del pelo, lo que está más cerca de la virola, pues se pueden quedar restos de pintura y al secar se nos va a estropear el pincel. Un pincel que funciona bien siempre tiene que hacer un movimiento completo, es lo que se llama capacidad de retorno del pelo del pincel, ¿de acuerdo? Tiene que volver a su posición y que sea flexible toda la fibra del pelo del pincel, ¿de acuerdo? Así que sin miedo hasta el borde de la virola, apretando bien y a circulitos. Lo aclaramos bien y una vez que ya hemos visto que la espuma salía más o menos limpia o relativamente limpia, pues vamos a quitar el exceso de humedad así dándole así unos golpecitos al aire y con esto nos valdría. Podemos peinar un poquito. Hay gente que bueno, luego le gusta ponerle un papelito alrededor para que se seque del todo la humedad. Yo no creo que sea necesario, simplemente quitándole así el exceso de agua lo vamos a dejar que seque. Ahora siempre lo meteremos en algún bote, siempre con el pelo hacia arriba, cuando los dejemos secando, ¿de acuerdo? Obviamente si lo ponemos al revés se nos va a deformar el pincel, así que siempre de esta forma.
En esa demostración el pincel que hemos limpiado estaba sucio de óleo, entonces por eso hemos usado el disolvente o diluyente para quitar los restos más grandes o más gordos de pintura en el pincel. Con cualquier otra técnica, acuarela o tinta o acrílico, el proceso de lavado sería el mismo, solo que saltándonos el paso del diluyente. Simplemente con agua y jabón limpiaríamos el pincel perfectamente. Veis que yo tengo aquí pues parte de pinceles de aquí del estudio, siempre pues los dejo secando en botes como os he explicado antes en el fregadero. Esto es lo ideal para conservar un pincel más o menos peinado y con su pelo en condiciones óptimas. Pero no todo el mundo trabaja siempre en el mismo sitio, o pues por ejemplo los alumnos que venís aquí a la academia, obviamente no dejáis aquí los pinceles porque hacéis cosas en casa y tenéis que transportar los pinceles. Pues en la última parte del vídeo lo que quiero enseñaros es alguna opción que tenemos para transportar los pinceles en condiciones buenas. Para transportar los pinceles, pues a veces los metemos en una caja o en el propio maletín de los óleos, de forma que van sueltos y sufriendo bastante, porque en el propio traqueteo pues el pelo se va a pegar contra un borde de esa caja y se van a deformar. Para intentar evitar eso, pues yo os he traído un par de soluciones, seguro que hay alguna más, pero bueno, las más populares son, por ejemplo, este portapinceles hecho con caña, enrollable. Esto es muy cómodo porque yo lo que hago es que lo puedo enrollar, no ocupa nada, veis que los pinceles van colocaditos perfectamente y no sobresalen por fuera. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando yo esto lo cierre, voy a poder transportarlo sin problema, sin que los pelos se toquen con nada, entonces van a estar protegidos completamente. Esto al ser rígido, pues no van a sufrir los pelos, los pinceles. Alguna vez lo he visto esto hecho con trapo y eso no vale, porque el trapo es más flexible y entonces al final tenemos el mismo problema, el pelo del pincel termina por doblarse. Entonces esto está muy bien, es muy económico y hasta os lo podéis hacer vosotros mismos con un salvamanteles así, rollo chino. Yo creo que puede funcionar muy fácil y es muy práctico y muy barato. Otra opción que os traigo, que es un pelín más cara, pero tampoco creáis que mucho, son estos estuches estupendos que esto ya lo tenéis que conseguir en alguna tienda de Bellas Artes, que vienen aquí fantásticamente bien colocados, tus pincelitos protegidos. Además esto tiene un doble uso estupendo, que es que yo le puedo hacer así y me coloco mi especie de atril. Creo que hay que cerrar por aquí algo. Se colocan los pinceles y yo puedo tirar de ellos y utilizarlos, tenerlos aquí colocaditos y mientras voy pintando. Cuando acabo los vuelvo a meter, después de limpiarlos, cierro y estupendo. Ocupa un poquito más, pero la verdad es que es bastante majo este sistema también. Pues hasta aquí la clase de hoy, espero que os haya servido de ayuda y os haya aclarado algunas cosas que no supierais o descubierto algunas cosas nuevas sobre los pinceles. Si no, para eso están los comentarios, ya sabéis, cualquier cosa me preguntáis sobre la clase de hoy o sobre lo que queráis. Además, recordaros que, como viene siendo habitual ya en estos vídeos que estamos haciendo últimamente, durante la grabación del vídeo ha pasado algo raro en mí o alguna cosita, algún cambio que espero que hayáis sido capaces de ver. También espero que me lo comentéis en los comentarios. Por mi parte nada más, os espero para el próximo vídeo y espero que estéis todos bien. Chao. Y bueno, parece que seguís queriendo verme el peinado que me he dejado después de cortarme la coleta, así que me quitaré la gorra porque parece que no me termináis de ver bien. Hoy sí que me la quito, venga chicos. ¿Ya contentos?